Dios te bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Hoy quiero compartir contigo un pequeño estudio que sé que será de mucha bendición para tu casa, para la familia, para la iglesia en general, ya que hoy estamos viviendo una crisis doctrinal, donde vemos mucha doctrina de hombre, donde vemos mucha doctrina que han cambiado la veracidad del Creador, la veracidad de Dios, donde hay mucha doctrina que ha traído confusión, que ha traído liberalismo, que ha traído maldición a la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, Pablo le exhorta en el nombre del Señor, y lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 6 al verso 10. Y dice el primer versículo de este libro, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo escribe a este pueblo de Gálatas lo siguiente: escribe para corregir una grave confusión doctrinal que habían introducido los judaizantes. Ellos decían que para tener la salvación era necesario cumplir las leyes que Dios le dio a Moisés. En otras palabras, el Antiguo Testamento. Y no solamente cumplir con el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, además la fe en Cristo Jesús. Esta enseñanza ya estaba causando daño a la iglesia de Gálatas, a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque estaba trayendo división, estaba también trayendo confusión, también estaba dividiendo al pueblo del Señor allá en Gálatas. Y dice el apóstol Pablo: wow, cuán maravillado se encontraba el apóstol Pablo. No era porque habían dado un cambio positivo, habían avanzado en el Señor, no. Él estaba maravillado ¿de qué? De cómo la iglesia de Gálatas había cambiado su manera de pensar, su manera de conducirse, cómo habían cambiado la doctrina del Señor por una doctrina falsa. Habían cambiado el evangelio verdadero por un evangelio falso, ya que fue el asombro de Pablo o desconcierto. Pablo no puede creer lo rápido que habían cambiado. Y hoy en día yo Orlando, no puedo entender cómo gente que comenzaron ayer predicando una sana doctrina, hoy han cambiado esa doctrina, hoy han cambiado la veracidad de la palabra, hoy han cambiado la forma de predicar, hoy han cambiado la forma de buscar a Dios. Yo no puedo entender esto. Yo estoy casi en el mismo punto del apóstol Pablo. ¿Cómo tan rápido hemos olvidado nuestros orígenes? Hemos olvidado la palabra, la doctrina que nos implantaron, la doctrina que nos enseñaron, esa palabra de santidad. ¿Cómo lo hemos cambiado? Hemos permitido que la apostasía entre a la iglesia. Hemos permitido que Dios ya no obre como antes obraba. Hemos permitido que el anatema entre a la iglesia. Y es lo que Dios nos hace, es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Gálatas, los Gálatas: cómo ustedes, conociendo la verdad, conociendo el evangelio que yo les predicaba, ustedes cambien. ¿Cómo es posible? Y yo conozco mucha gente que comenzaron con un buen evangelio, que comenzaron predicando la sana doctrina y han cambiado. Hoy predican un evangelio light. Por último,
ya han introducido que no hay, que ya Cristo no viene. Por último, que la iglesia no será arrebatada, que la iglesia no pasa, hoy yo no sé tantas cosas, hermano, hasta dónde hemos llegado para desacreditar el evangelio de Cristo. Pero sigamos. Dice el verso 8, dice allí, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo está diciendo, si hay un ángel que viene del cielo, baja del cielo, nos predica otro evangelio, sea llamado anatema. Pero hoy en día, tal vez los ángeles no desciendan a la tierra, pero pastor, predicador, obispo, papa, maestro, si hay ellos que predican otro evangelio que no sea el evangelio de salvación del Cristo crucificado, pero que fue crucificado, pero que también resucitó al tercer día, si hay otra persona que no predican otro evangelio que no sea el evangelio de salvación, el evangelio de santidad, el evangelio de Cristo, sea llamado anatema. Si tú estás en una iglesia donde no se predica de Cristo, donde no se predica de la salvación, donde no se predica del arrepentimiento, donde no se predica de la búsqueda de Dios, sal de allí. Tu vida corre peligro. ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio que no es el de Cristo. Que no es el de Cristo. Si tu pastor se salió de la Biblia, sal de esa iglesia. Porque te están arrastrando a ti a maldiciones. ¿Y qué es anatema? ¿Qué es anatema? ¿Qué es? La palabra anatema significa maldito o maldición. Maldito o maldición. Cuando Dios le dijo, buscaba un poquito de historia, cuando Dios le dijo a Josué, yo te entregué la tierra de Jericó en tus manos y tal día la vas a poseer. Pero Dios le da ciertas recomendaciones y le dice, mira, nada de lo que hay en aquella tierra lo tome. Nada de lo que hay allí en esta tierra lo saque. Quémalo todo, porque es anatema ante Jehová. He declarado anatema. He declarado maldición. Todo lo que estaba allí era maldito. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Si viene otro ángel predicándonos otro evangelio, si viene otro pastor, si viene un predicador, si viene un maestro, si viene un obispo o viene un apóstol, y que nos venga trayendo otro evangelio que no sea el que nos plantó Jesucristo, aquel que nos dejó Él, sea llamado maldito, sea llamado anatema. ¿Y cómo hemos cambiado demasiado el evangelio? ¿Cómo hemos cambiado? Demasiado hemos cambiado. El evangelio de ayer, de los 70, de los 80, de los 90, no es el mismo evangelio de hoy. No es el mismo. No es el mismo, es distinto. Hoy se predica un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio donde es solamente prosperidad. Y yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo en un Dios que da plata, yo creo en un Dios que te bendice. Pero Dios no puede bendecir a alguien cuando está caminando mal, cuando se está dirigiendo mal. Dios no puede, hermano. Dios no puede. ¿Y qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Mira, ahí mismo en ese mismo versículo, en el versículo dice, hay personas o hay predicadores o hay pastores que perturban, porque lo que trajo el judaizante a la iglesia de Gálatas fue perturbación, fue equivocaciones, fue duda, porque lo que quiere el diablo es sembrar duda de la veracidad de Cristo. ¿Qué dice el versículo 9?
Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues dice aquí el verso 10, pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Trato yo de agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque si yo buscare agradar a los hombres, ya no soy considerado siervo. Imagínate, el apóstol Pablo estaba buscando no agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y hoy en día vemos muchos hombres, muchos pastores, muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos maestros que buscan agradar a los hombres antes que a Dios. Hoy en día le tenemos más temor al hombre que a Dios. Y era lo que sucedía en Gálatas. Y es por ello que el apóstol Pablo dice, wow, ¿cómo pueden ustedes? Han cambiado tan rápido este evangelio que fue comprado a precio de sangre. A precio de sangre. A precio de sangre. Tu salvación fue comprada a precio de sangre. Fue comprado a precio de sangre. Hoy en día vemos tantas falsas doctrinas que nos han desvinculado, nos han desviado de la sana. Hoy en día, aquí en la ciudad donde yo vivo, aquí en Perú, hay una secta donde aparece una supuesta mujer que se hace llamar el ángel Gabriel. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Donde esta supuesta mujer o supuesto ángel Gabriel dice que ya el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, que ya Dios no está con el pueblo de Israel, cuando la misma Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Dios le dice a Israel, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo te escogí como pueblo santo, pueblo escogido, pueblo adquirido. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y quien maldice a Israel, quien se mete con Israel, se está metiendo con Dios. Esta supuesta mujer dice que ya Dios ya no se llama el Dios de Israel, sino el Dios de Perú. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tontera! De verdad. No sé, y lo malo es que hay mucha gente que le siguen. En tiempo atrás también había salido los Jesús solo. ¿Cuántas sectas, iglesia, que han torcido el evangelio, que han cambiado la doctrina de Cristo? ¿Hasta cuándo llegaremos? Sea usted un cristiano veraz, sea usted un cristiano distinto, no uno más del montón. Sea uno distinto, uno que marque la diferencia, uno que marque un antes y un después. La iglesia de Cristo tiene que saber cuál es su identidad en el Señor. La iglesia de Cristo tiene que saber a quién Dios le sirve. Y no seamos como los Gálatas. No seamos. No nos olvidemos de dónde salimos. No nos olvidemos del principio. No nos olvidemos de nuestros orígenes. No nos olvidemos de aquel evangelio inmaculado, santo, que nos enseñaron. Iglesia, despierte. Despertemos. Despertemos. Comencemos a buscar a Dios. Que Dios nos revele qué está pasando. ¿Por qué hay tanta confusión? Pero todo esto es necesario. Todo esto es necesario, la Biblia lo dice.
que muchos falsos profetas, muchos falsos maestros vendrán y a muchos engañarán. A muchos engañarán. No te dejes engañar. No te dejes desviar. Persiste en la sana doctrina. Y a mí me impacta lo que el apóstol Pablo le dice: mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta. El apóstol Pablo perseguía en la iglesia. El apóstol Pablo era un perseguidor de primera de la iglesia. Tenía carta para matar. Tenía carta para meter preso a los cristianos. Estaba equivocado el apóstol Pablo, pero Dios lo cambió. Y le dice a los Gálatas: ustedes han escuchado de mí, de quién yo era, un perseguidor de la iglesia. Y lo que yo soy hoy no lo recibí de hombre humano, no lo recibí sino de Cristo, sino por revelación. Iglesia, busquemos la revelación de Dios, porque Dios aún revela y Dios te va a direccionar en la dirección correcta. Hermanos, si este estudio fue de mucha bendición, no deje de compartirlo para bendecir a otros. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.